Muy buenos días a todos y todas, tanto las personas invitadas que nos acompañan en esta actividad, así como a quienes nos están acompañando a través de nuestra transmisión en vivo en nuestra página de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Mi nombre es Emanuel Hernández Alvarado, soy gestor de movilidad académica en la unidad de seguimiento de personas ex-becarias de esta oficina. Les agradecemos su acompañamiento en esta segunda actividad que se enmarca en nuestra Semana de la Diáspora, Puentes UCR con el Mundo. Tal como se les había invitado previamente, en esta ocasión vamos a conversar sobre lo que son las publicaciones y cómo estas son herramientas de articulación internacional. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera dar unos minutos para que el doctor Felipe Alpizar Rodríguez, vicerrector de docencia y también es becario de nuestra institución, nos brinde unas palabras inaugurales para esta actividad. Les doy la palabra a don Felipe. Adelante. Buenos días, estimados y estimadas panelistas, el doctor Víctor Castro Gutiérrez y la magíster Verónica Lizano, ex becario y becaria de nuestra Universidad de Costa Rica. Un cordial saludo también para personal docente y administrativo que nos acompaña tanto en Costa Rica como en otros lugares del mundo, y por supuesto un caluroso saludo también a la comunidad estudiantil. Les doy por este medio la más cordial bienvenida a esta segunda actividad de la Semana de la Diáspora UCR, organizada por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, y que se enmarca en el tema de cómo las publicaciones académicas pueden ser herramientas de articulación internacional. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa ha asumido el compromiso de celebrar la Semana de la Diáspora justamente como una manera de reconocer el valioso aporte que nuestra comunidad fuera de las fronteras nacionales realiza. Se trata de colocar en la agenda y en la hoja de ruta universitarias el fortalecimiento de los puentes que la UCR construye con universidades e instituciones en todo el planeta, justamente a partir de la experiencia de estas personas. Por eso mismo quiero extender una calurosa felicitación a Diana Senior y a todo su equipo por esta excelente iniciativa. Me parece muy pertinente la idea de puente. Justamente cuando buscamos el significado de la palabra puente, significa un camino de paso. Y a lo largo de la historia, los puentes se han construido de manera temporal o permanentemente para unir territorios y sociedades, así como para permitir el intercambio de productos, servicios e ideas. En la mayoría de la literatura académica y popular, los puentes son espacios simbólicos que facilitan la construcción colectiva de conocimiento. También es posible que los puentes se destruyan para debilitar justamente alguna de las partes, para asumir en el aislamiento físico e intelectual algún grupo o algún territorio, lo que imposibilita justamente esa sinergia. Este tipo, digamos, de ruptura de puentes lo vemos también de parte de gobiernos autoritarios que se aíslan o, digamos, siguiendo una lógica en la cual se impide la colaboración. Y en algunos casos esto hace que nos separen, que nuestras comunidades estén separadas. Pero justamente por eso creo que la academia tiene un rol central en volver a reconstruir esos puentes, en volver a construir esas comunidades de pensamiento o comunidades epistémicas, como se les ha llamado en algún momento. Y justamente la Semana de la Diáspora se puede entender como una especie de puente o pilar que la Universidad de Costa Rica ha escogido para construir los dos pilares de su estrategia de internacionalización, como es la diplomacia científica y la diplomacia cultural. Desde estos ejes, entonces, se busca fortalecer la importancia del esfuerzo institucional para gestionar espacios de oportunidad y otorgar becas al exterior para personal académico y administrativo, pero también para aprovechar el conocimiento que se genera desde la academia y proyectarlo a la sociedad. En el marco de esta importante conversación, hoy nos reunimos para abordar específicamente el tema de cómo las publicaciones académicas son herramientas para formar, pertenecer y fortalecer estas cooperaciones internacionales y cómo esto ha permitido que nuestra diáspora se vincule y nos vincule con pares académicos de universidades a todo lo largo del planeta. Este vínculo o esta diáspora, el trabajo que realizan personas como Víctor y Verónica,
facilitan la búsqueda y la democratización del conocimiento y la socialización de perspectivas, a la vez que, como dije, crean comunidades de aprendizaje o comunidades epistémicas que van enriqueciendo también el trabajo, no solo de los profesores, sino también de nuestros estudiantes. Esto se los puedo decir como una experiencia propia en la cual los vínculos con las universidades en las que estudiamos, incluso las amistades que vamos tejiendo a lo largo del tiempo con diferentes compañeros de los posgrados o con profesores, permiten realimentar justamente el trabajo que hacemos y nuestros estudiantes se benefician de lecturas, de conferencias, de experiencias. Imaginémonos cómo sería el mundo justamente sin esas comunidades epistémicas o esas comunidades de aprendizaje. Imaginémoslo en un mundo pandémico como el que nos ha tocado vivir y la importancia que ha tenido el diálogo entre diferentes laboratorios y comunidades académicas para producir, por ejemplo, las vacunas u otros medicamentos. Víctor y Verónica justamente nos hablarán de cómo más de una veintena de estudios sobre componentes tóxicos en ecosistemas cerrados dejan de ser casos aislados y se convierten en impulsores de acciones conjuntas y políticas públicas en el marco de colaboraciones internacionales. En la mayoría de estos casos, estos artículos son aportes a una problemática puntual, pero su onda expansiva, si me permiten la expresión, nos permite poner en conocimiento ya, digamos, la sumatoria es mucho más que las partes y tiene un impacto a nivel institucional e internacional justamente al servicio de las sociedades globales. Estamos creando conocimiento que compartimos en comunidad a través de publicaciones y estas interacciones son en sí mismos puentes que nos conectan, nos enriquecen y generan valor público y valor colectivo. Digamos, esta conexión es la que sostiene pilares fundamentales del desarrollo humano y esa es la razón de ser de las universidades públicas. Entonces, lo que espero realmente es desearles un espacio de reflexión muy fructífero, muy provechoso. Estoy seguro que con los aportes de Víctor y Verónica y las personas que vayan a interactuar en este conversatorio será muy provechoso, se va a poder evidenciar la importancia que tienen estas relaciones académicas, visualizar retos que tenemos todas las personas académicas en la producción y en la comunicación de nuestros productos de conocimiento y espero que permita también visibilizar el aporte que como universidades públicas realizamos a la sociedad costarricense, pero muy importante en este caso también a la sociedad global y eso es algo que no tenemos que perder de vista en contextos como el que estamos en estas últimas semanas. Así que de nuevo, desearles una mañana de trabajo y de reflexión muy provechosa y espero que continúen también todas las personas becarias y nuestros estudiantes con la ilusión de continuar estudiando, de continuar formándose justamente para aportarle a nuestras sociedades. Buenos días. Muchísimas gracias, don Felipe, por esas palabras tan importantes que nos brinda en esta mañana para esta segunda actividad. Bueno, quisiera rescatar algunas de sus palabras, como por ejemplo, cómo nosotros definimos que somos un puente desde la institución, no solo para la comunidad nacional, sino también para la comunidad internacional. Pues eso es parte del objetivo principal que nuestra oficina busca, mantener esas relaciones tanto en nuestro país como a nivel global. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias a las personas becarias y a las personas ex becarias que están estudiando o finalizaron sus estudios en el exterior y traen una gama de conocimiento, una gama de contactos desde afuera y que nos ayudan a cumplir ese objetivo. También parte del trabajo que hacemos como institución y cómo rendimos cuentas a nivel nacional para el gobierno es parte de lo que queremos también visibilizar ahora. Un poquito de lo que la institución entrega, cómo damos valor público de acuerdo a los recursos que tenemos también. Ahora bien, quisiera entrar un poco en lo que es la materia específica que nos ocupa, que son las publicaciones. Publicaciones en el sentido que pueden ser artículos científicos, capítulos de un libro, memorias de un congreso. ¿Cuál es el fin de una publicación? Básicamente es generar conocimiento. ¿Qué tan importante es generar conocimiento? ¿Cómo divulgamos el conocimiento, verdad? Para estas comunidades que vienen atrás de nosotros. Pues
Por eso es tan relevante conocer cómo es que estas publicaciones se convierten en herramientas de articulación internacional. Solo por ponerles un ejemplo, hace unos días salió la publicación de que nuestra institución se mantiene en el 36% de las mejores universidades a nivel global. ¿Qué significa esto? La institución, la Universidad de Costa Rica, es un excelente referente en cuanto a citas académicas. Este es uno de los parámetros que toma en cuenta el ranking QS Universities, uno de los rankings que más las universidades consultan a nivel global para ver en cómo se divulga el conocimiento. Entonces, el tema de las publicaciones, pueden ver cómo incide en nuestra institución y cómo se vende también a nivel internacional. Bueno, para ahondar en el tema, quisiera presentar primero a nuestro exbecario Víctor Castro Gutiérrez. Él es un exbecario que acaba de regresar este año a la institución. Víctor se desempeña como investigador en el Centro de Investigación y Contaminación Ambiental. También es docente de la Facultad de Microbiología. Para dar un antecedente de los estudios de Víctor, él estudió licenciatura en Microbiología y Química Clínica en la UCR. También hizo una maestría en Microbiología con énfasis en Bacteriología. Y hizo sus estudios de doctorado en la Universidad en Bioremediación en la Universidad de York en Reino Unido. También hizo un postdoctorado en Biología Molecular en el Instituto de Ciencias del Agua de la Universidad de Cranfield, igual en el Reino Unido, en donde trabajó en la detección, por ejemplo, del virus SARS-CoV en aguas residuales de escuelas y prisiones. Aquí vemos cómo muchas personas también de nuestros becarios trabajaron en lo que es la pandemia arduamente para identificar patrones y combatir el virus, por ejemplo. ¿Cuáles son los intereses de investigación de Víctor? Se centra en la determinación de las bases moleculares para la biodegradación de contaminantes y su aplicación en aguas potables y residuales. Víctor tiene 17 artículos científicos, 10 de ellos como primer autor y 5 capítulos de libro. Ha sido revisor en revistas científicas internacionales, entre las cuales podemos mencionar Microbial Genomics, Journal of Hazardous Materials y Journal of Microbial Methods. Hace poco también nos contaba Víctor que está trabajando en un proyecto de investigación financiado con el Fondo Semilla de la Vicerrectoría de Investigación, el cual se denomina REMBIO, Monitoreo y Remoción Biológica y Avanzada de Plaguicidas en Aguas Residuales de Plantas de Tratamiento en Costa Rica. Este es un proyecto que está en ejecución y bueno, sin más, quiero ceder la palabra a Víctor para que nos cuente un poco más cómo ha sido su experiencia con las publicaciones y cómo ha sido todo este proceso también desde sus estudios previos, así como ahora que está incorporado en nuestra institución. Adelante, Víctor. Muchas gracias por la presentación, Emanuel. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy y les voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia, tanto en mis estudios y principalmente relacionado con lo que son las publicaciones científicas, que como hemos hablado son medios de articulación internacional súper eficientes. Bueno, lo que es la temática general que yo he abordado en mis estudios, usualmente ha sido centrada en lo que es la bioremediación. La bioremediación es básicamente la utilización de organismos vivos, pueden ser, por ejemplo, bacterias, pueden ser plantas, por ejemplo, como medios para eliminar contaminantes ambientales. Por ejemplo, en un derrame de petróleo en el mar, por decirlo así, los microorganismos pueden consumir esos hidrocarburos, ese petróleo, como fuente nutritiva, lo usan como alimento y al mismo tiempo que lo consumen, lo eliminan del ambiente. Esa ha sido como la base de lo que son mis estudios y también las publicaciones. Yo empecé, bueno, como decía Manuel, saqué mi licenciatura en microbiología y química clínica. Empecé con este tema en mi trabajo final de graduación. En ese momento, pues estudiamos lo que era la refinería de Recopa en Moín, donde había una contaminación con hidrocarburos en un acuífero subterráneo.
De ahí pudimos empezar a aislar microorganismos nuevos capaces de degradar ciertos compuestos de hidrocarburos. Y fue, digamos, mi primera experiencia en lo que fue la investigación. En este caso, hicimos una publicación. No fue en este momento en la mejor revista posible. Fue nuestro primer trabajo, o el mío por lo menos. Pero sin embargo, me ayudó mucho a empezar a ganar confianza en lo que es la investigación, en empezar a creérmela, por decirlo así, y también a empezar a acumular herramientas para lo que es, digamos, el trabajo investigativo propiamente. Posteriormente, bueno, estuve afuera de la universidad un tiempo, pero, bueno, trabajando en lo que era clínica, pero siempre tenía como esa espinita de lo que era la investigación. Entonces decidí, bueno, volver a lo que es la academia para realizar mi maestría. Y en ese momento, bueno, me interesaba mucho lo que era la degradación de compuestos plaguicidas. En este caso, empecé a trabajar con un compuesto que se llama carbofurán, igualmente buscando microorganismos que fueran capaces de eliminarlo en ciertos sistemas para la aplicación posible en lo que son fincas agrícolas del país. En ese momento también, bueno, ya empecé a trabajar con esa temática. Coincidió con que mi tutor de tesis para lo que era la licenciatura, el doctor Carlos Rodríguez, estaba regresando a lo que era el país, trabajando en el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Y entonces él también me dio un empujón muy fuerte para lo que es el caso de empezar con las publicaciones. Él me ayudó, por ejemplo, ellos tenían unos datos que habían recolectado hace algunos años, y él me propuso que si yo podía ayudar en lo que era la redacción de un artículo científico basado en esos datos anteriores. Eso me ayudó mucho, me entrenó también para seguir con el asunto de las publicaciones. Y ya seguí yo en lo que era mi trabajo de maestría. Empezaron a salir resultados bastante buenos en el trabajo. Y esto principalmente, bueno, me ayudó muchísimo para poder agarrar también lo que es experiencia adicional en lo que es el trabajo de laboratorio. Por ejemplo, cuando llegué a lo que es el doctorado, pues muchas veces los estudiantes de doctorado locales en lo que son países desarrollados, muchas veces pasan directo desde lo que es el bachillerato, a una maestría tal vez de un año, y posteriormente entran directamente a lo que es un doctorado. Esa fue una gran diferencia en este caso, porque yo cuando llegué allá, pues ya tenía publicaciones, ya tenía mucha experiencia en lo que era la investigación, y eso facilitó muchísimo lo que fue el trabajo en el laboratorio en aquel momento. En este momento, bueno, como les decía, salió una publicación, la publicación inicial de lo que fue mi trabajo de maestría, que la podemos ver aquí al lado derecho. Y en ese momento, bueno, surgió la posibilidad de hacer un doctorado en el exterior. Por ahí estuve viendo diferentes proyectos y diferentes oportunidades. Me llamó mucho la atención un proyecto que se realizaba en lo que es el Reino Unido, en la Universidad de York. Y en ese momento contacté al profesor James Moyer de la Universidad de York. El tema era un tema que pues me llamaba muchísimo la atención. Ellos usan un plaguicida en Reino Unido que se llama metaldehído. Este plaguicida usualmente lo utilizan para controlar lo que son las plagas de lo que son babosas y caracoles. Allá tienen un problema muy grande con esto en determinados cultivos. Y entonces el problema que tenían es que este plaguicida les estaba apareciendo en lo que eran las aguas potables. O sea, el agua potable, incluso después de los procesos de purificación, estaba saliendo con el plaguicida metaldehído. En este caso, entonces lo que queríamos era empezar a buscar soluciones biológicas para eliminar este plaguicida de lo que era el agua potable. Por ahí nació la idea, a mí me llamó muchísimo la atención, pensé que era un trabajo, pues casi que hecho a la medida para mí, ¿verdad? En este caso, el profesor James Moyer, naturalmente, lo que hizo primero fue pedirme mi currículum, ¿verdad? Entonces, en el currículum, casi que lo primero que podrían observar es, digamos, lo que son las publicaciones, ¿verdad? Las publicaciones sirven como una carta de presentación a nivel nacional, a nivel internacional. No es lo único que importa, obviamente, hay muchos otros valores que debe tener un buen investigador. Debe ser solidario, debe ser
capaz de transmitir sus conocimientos, pero para bien o para mal, las publicaciones usualmente es lo que más fácil se puede observar en un currículum o en una carta de presentación. Bueno, seguimos con lo que era ese trabajo, con este plaguicida metaldehído. Los resultados empezaron a salir bastante bien, pudimos encontrar determinados microorganismos capaces de degradarlo, pudimos encontrar cuál era la vía metabólica que utilizan los microorganismos para eliminar el plaguicida, y esto dio pie a que hiciéramos presentaciones en conferencias durante mi periodo de doctorado. Una de ellas se realizó en un instituto que se llama FERA, afuera de la ciudad de York. Asistieron pues investigadores de varias universidades del Reino Unido, y por ahí salió una oportunidad. Uno de los investigadores que estaba en esas conferencias era el doctor Francis Hazard. El doctor Hazard es un investigador muy ambicioso que trabaja en el Centro de Investigaciones para el Agua de la Universidad de Cranfield. Él pues se interesó también en el trabajo que estábamos haciendo, se puso en contacto con nosotros y empezamos a hacer una propuesta de investigación. Él me ofreció la oportunidad de realizar una pasantía en el Centro de Estudios del Agua en Cranfield, con un objetivo muy claro, que era precisamente la publicación de un artículo científico en una temática relacionada. Básicamente era utilizar los microorganismos en sistemas ya un poquito más grandes que el sistema de laboratorio, ya un sistema a escala piloto, como podemos ver aquí a la derecha, donde eran 6 sistemas de 20 litros para purificar agua. Y este era el objetivo. Entonces estuve en la Universidad de Cranfield alrededor de 4 meses. Los resultados salieron bastante bien. Ya se preveía que se podía publicar. Sin embargo, bueno, todavía seguíamos con el trabajo del resto de las cosas del doctorado, ¿verdad? En ese momento pude hacer una publicación, lo que fue mi primera publicación del doctorado, que podemos ver aquí a la derecha abajo, y eso me dio lo que fue mucha tranquilidad para poder realizar la defensa de tesis de una manera un poco más tranquila, ¿verdad? Más relajada, sabiendo que ya mis resultados habían sido tamizados por científicos internacionales con mucha experiencia y que habían sido publicados en una muy buena revista. A raíz de eso también no solo da esa tranquilidad, sino que también usualmente si uno quisiera hacer un postdoctorado, por ejemplo, una de las cosas que también se fijan primero es cuántas publicaciones y qué calidad de publicaciones ha realizado usted en su trabajo de doctorado. Entonces, bueno, por ahí seguí con la escritura de mi trabajo de tesis. Por ahí estaban saliendo ya los drafts o las versiones previas de los manuscritos. Y en ese momento, bueno, cayó lo que fue la pandemia, lo cual fue un gran reto para todos, pero también fue una oportunidad inesperada para mí. En ese momento, el doctor Francis Hazard, de la Universidad de Cranfield, donde yo había hecho la pasantía, me ofreció la oportunidad de trabajar con él en un proyecto que recién había planteado. Este proyecto lo que involucraba era la detección del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales, tanto de escuelas como de prisiones en lo que es el Reino Unido, ¿verdad? El proyecto era súper interesante, y como ya él había trabajado conmigo en lo que era mi proyecto de doctorado y había salido muy bien, incluso ya después salió una publicación en una revista de muy alto impacto, entonces me ofreció la oportunidad de trabajar con él en esto, ¿verdad? Este proyecto, bueno, fue un trabajo colaborativo entre varias universidades, la Universidad de Cranfield, lo que es la Universidad de Bath, la Universidad de Middlesex. Y entonces me permitió no solo, bueno, trabajar en el postdoctorado en el laboratorio de él. Bueno, lo podemos ver aquí. Aquí eran una de las muestras que recibíamos. Teníamos que hacer una serie de análisis y una serie de procesos para poder detectar el virus, ¿verdad? No solo colaboré con él, sino que ya me abrió la puerta para pues poder asistir a reuniones, generar ideas, conversar con investigadores de todas estas universidades distintas. Posteriormente, bueno, estas colaboraciones continúan con el tiempo. Yo regresé a Costa Rica en lo que fue el mes de enero, y hasta la fecha sigo colaborando con el doctor Francis Hazard. Tenemos reuniones, creo que por lo menos una por semana o una cada 2 semanas.
precisamente el día de hoy. Él nos ayudó con la publicación de unos datos que teníamos acerca de unas lagunas que se analizaron aquí en Costa Rica. Él nos colaboró con la revisión de lo que son los manuscritos, ayuda financiera para poder financiar la publicación. Entonces, eso ha seguido. Posteriormente nos ofreció la oportunidad de utilizar unos datos que él tenía con desinfección de aguas para empezar también a redactar otro manuscrito. Entonces, esa colaboración pues está bastante fuerte. Hemos conversado acerca de financiamiento de propuestas en conjunto, la posibilidad de que estudiantes locales puedan ir a hacer lo que son posgrados en la Universidad de Cranfield, por ejemplo. Entonces ha sido una colaboración muy rica en realidad y que yo creo que va a seguir durante muchos años y que probablemente vaya a rendir muchos frutos, que es la idea, ¿verdad? Ya cuando regresé aquí a Costa Rica, bueno, he estado trabajando, como dice Manuel, en propuestas nuevas, se generan nuevas ideas después de todos estos intercambios, ¿verdad? Entonces aquí queremos trabajar en lo que es la detección de plaguicidas en lo que son aguas residuales ya tratadas después de una planta de tratamiento, que esto pues no hay una línea base todavía en Costa Rica, no se conoce. Entonces queremos empezar a generar información en esta línea y posteriormente pues ya también seguir con el proceso de explorar vías de bioremediación para lo que son estos contaminantes. Esa ha sido mi experiencia. Creo que ha sido sumamente provechosa y creo que también pues, puede generar muchos beneficios para lo que es el trabajo posterior en el país. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Víctor, por esta exposición, bueno, breve también que nos haces de todo este proceso que has tenido, ¿verdad? En cuanto a desde tus estudios de licenciatura a tu maestría y tu doctorado. Es interesante ver cómo has evolucionado en ese sentido, ¿verdad? Como mencionabas, por ejemplo, que tu primer artículo no fue publicado tal vez en una revista de gran renombre, pero cómo fuiste aprendiendo en el proceso, tanto con la maestría y con el doctorado, hasta convertirte pues en un referente internacional y en revistas de gran renombre. Esto es una gran satisfacción que nosotros y nos enorgullece como institución y cómo podemos apoyar este tipo de trabajos, ¿verdad? Ya sea con los convenios, con los proyectos de investigación, las diferentes puertas que la institución tiene. Te agradezco mucho. Ahora quisiera complementar pues tu intervención con la de nuestra becaria Verónica Lizano Fallas. Verónica se encuentra en Suecia. Ella es graduada de Biología de la Universidad de Costa Rica. También tiene una maestría en Planificación Integrada de Desarrollo Rural y Gestión del Medio Ambiente de la Universidad de Lleida y el Instituto Agronómico de Zaragoza en España. Ella está estudiando un doctorado en la Universidad de Linköping en Suecia. La tesis de Verónica se trata sobre la aplicación de métodos basados en proteómica en las áreas de toxicología y específicamente toxicología ambiental. Entonces, también quisiera que Verónica nos contara cómo ha sido todo este proceso, aún desde que, antes de que ella fuera a estudiar al exterior en Suecia, así como lo que está viviendo ahora en sus estudios de doctorado. Quiero darte la bienvenida, Verónica, para que nos colabores con tu experiencia también. Gracias, Emanuel, por la presentación y bueno, por el tiempo y la invitación que me han ofrecido. Nada más quisiera ver comprobar que se está viendo todo bien, ¿cierto? Cuando hablamos o cuando me pidió Carol o la Oficina de Asuntos Internacionales
hacer una presentación o participar en este conversatorio acerca de mi experiencia publicando artículos científicos, quise buscar una imagen que representara un poco cuál había sido o cuál ha sido mi experiencia. Así que es esta de acá, pero antes de hablarles de eso, me gustaría hablar un poco acerca de mí. Como ya Emanuel lo dijo, prácticamente siempre me he mantenido estudiando y además de estar estudiando durante todos estos años o durante tanto tiempo, también he realizado trabajos simultáneamente mientras he estado estudiando. Trabajé en la empresa privada, en otras universidades y finalmente en el laboratorio de ecotoxicología del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Y bueno, ahora me encuentro en Suecia, vine con mi esposo a hacer el doctorado y después de 4 años obtuve el título de mamá. Entonces ahora somos 3 los que estamos haciendo este doctorado. Y bueno, para contarles un poco acerca de mi investigación, como Emanuel lo mencionó, he trabajado, perdón, he trabajado en el área de toxicología, buscando cuáles son los efectos de diferentes sustancias en la salud humana. Y inicialmente empecé estudiando los efectos que podrían tener las plantas medicinales sobre la salud humana. Después avancé hacia el estudio de los plaguicidas hechos a base de plantas, o sea, los plaguicidas naturales. Y fui avanzando hacia lo que eran plaguicidas sintéticos. Siempre todo esto lo realicé a través de la Universidad de Costa Rica, siendo estudiante del bachillerato en horas asistente, horas estudiante en la Facultad de Medicina. Luego empecé a trabajar en la industria, en un laboratorio de investigación y de servicios también de la empresa privada. Y ahí entonces ya amplié un poco mi espectro de la toxicología y no solo empecé a estudiar la toxicología desde el punto de vista de la salud humana, sino también la toxicología ambiental, o sea, ver cuáles eran los efectos de los plaguicidas sobre el ecosistema. Y bueno, luego, como les mencioné también, estuve trabajando para el laboratorio de ecotoxicología o de toxicología ambiental de la Universidad de Costa Rica. Así que yo, ¿qué pasó aquí? Pasé de estudiar organismos grandes, si podría decirse de alguna manera, organismos completos, a estudiar en mi doctorado moléculas, en este caso las proteínas. Siempre me he mantenido dentro del área de toxicología y toxicología ambiental, pero ahora en lugar de estudiar a los organismos completos o cuál es el efecto dentro de los organismos como tal, estoy trabajando sobre las proteínas y esto es lo que se conoce como proteómica. Entonces yo lo que hago es estudiar cuál es el efecto de los diferentes contaminantes que podemos encontrar en el ambiente sobre las proteínas o cómo las proteínas nos pueden ayudar a entender cuáles son estos efectos y cómo podemos utilizarlas para poder resolver algunos de los retos que existen dentro de este campo. Y entonces ahora sí, volviendo un poco a lo que son las publicaciones y cuál ha sido mi experiencia, esta fue la imagen que puse al principio. Realmente creo que representa muy bien lo que ha sido para mí. Publicar creo que puede asustar, creo que uno puede sentir que no lo va a lograr, o sea, es como una montaña rusa, hay un montón de emociones y me gusta mucho la imagen porque si ven acá, esta muchacha de acá está agarrando la mano de la que está asustada. Entonces yo lo veo como un mentor, o una mentora, una persona que está ahí de la mano con uno en este proceso de publicar, porque no es fácil. Y como decía Víctor, cuando uno está empezando, tal vez no publica en las mejores revistas o no sabe cómo hacerlo, le da susto no hacerlo bien, sobre todo si es en inglés y nuestra lengua materna no es el inglés. Bueno, son un sinfín de cosas que hace que uno tenga un montón de emociones. Además,
cuando uno logra desarrollar o escribir las ideas, plasmar en el papel todo el trabajo que uno ha realizado en el laboratorio durante muchos años o durante mucho tiempo, puede ser que uno se sienta satisfecho, pero luego vienen las revisiones del tutor, las revisiones de la revista científica y tal vez le devuelve a uno el tutor el documento que uno escribió, el manuscrito, casi todo en rojo. Entonces uno siente como un bajonazo, ¿verdad? Y por eso digo que es como una montaña rusa que nos sube y nos baja y son un montón de emociones, desde el susto hasta la decepción, hasta finalmente sentir un poco de alegría y ya nos podemos soltar y podemos sentir que lo podemos hacer un poquito más solos. Entonces creo que esa ha sido mi experiencia y creo que es la experiencia por la que pasan la mayoría de los investigadores cuando pasan por este proceso de publicar. Porque publicar no es solo escribir, ¿verdad? También tiene que ver con contar una historia, hacer que el público entienda qué es lo que hay detrás de todo el trabajo que uno ha hecho, por qué es importante, por qué me interesé en hacerlo. Y no solo eso, sino que la persona, el lector pueda entender el resultado, ¿verdad? Y que sea de una manera clara, recordando que no todas las personas que van a leer lo que uno publicó son del área específica de uno. Entonces, son muchos factores que uno tiene que considerar a la hora de publicar. Pero finalmente cuando se logra, uno siente mucha satisfacción, uno se siente muy alegre. Y como mencionaba Víctor, a la hora de estar en un doctorado o tener que hacer una defensa de tesis, ya sea maestría o doctorado, el hecho de saber que la publicación finalmente ha sido aprobada, da confianza, porque ha pasado por un proceso de muchas revisiones para poder llegar hasta ese punto. Entonces, creo que ahí es el punto donde esta imagen refleja lo que yo he sentido, ¿verdad? Yo tengo publicaciones de antes del doctorado. Algunas de ellas fueron bueno, la mayoría fueron en el SICA, en el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, pero una de ellas fue incluso durante el bachillerato. Entonces, a raíz de mi experiencia, a mí me gustaría darles algunos tips o algunos consejos sobre lo que es publicar o cómo hacerlo de una manera, no sé, si más eficiente, pero un poco más amena tal vez. Entonces, lo primero que yo les podría decir es que siempre hay que tener la mirada en el objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros cuando estamos investigando no solo queremos aprender y tener nuevo conocimiento por nuestra satisfacción personal. Ese no es el objetivo final. El objetivo final es que yo quiero ver de qué manera mi investigación puede ayudar a la sociedad. Entonces siempre hay que tener eso en mente y a la hora de diseñar los experimentos, a la hora de diseñar el proyecto, de plantear el proyecto hasta el momento en el que se va a escribir. Y en general, si una persona está interesada en tener una carrera científica, también me parece muy importante que siempre se debe tener ese objetivo en mente, porque el proceso de una carrera científica lleva muchos pasos. Entonces hay que tener el objetivo bien claro, tenerlo siempre enfrente para poder alcanzarlo. Luego, considero que es muy importante tener un mentor o una mentora. Como lo vimos en la imagen, es necesario tener a alguien que lo apoye a uno cuando uno está publicando, cuando uno está escribiendo, cuando uno es un pollito y no sabe cómo escribir y por dónde empezar. En mi experiencia, como les mencioné, es que yo publiqué un artículo durante el bachillerato como producto de un trabajo de investigación que tuve que hacer para un curso de ecología. Y agradezco mucho no solo a mi compañero de trabajo en ese momento, Gerson Garita, sino también al profesor, que ni siquiera era el profesor del curso, al profesor Axel Retana, que él fue el que nos ayudó y nos motivó a que publicáramos los resultados. Y, y fue la primera experiencia que tuve publicando y me sentí muy orgullosa, muy contenta de haberlo logrado, pero creo que si no hubiera contado con el apoyo del profesor Axel Retana,
tal vez eso no hubiera sido posible, porque uno cuando está en el bachillerato, como mencionó Víctor, uno a veces no se la cree, uno está empezando y cree que lo que uno hace no es tan bueno. Bueno, todavía cuando uno hace el doctorado a veces tiene sus pensamientos, pero digamos que cuando uno está en el bachillerato, todavía más. Entonces, tener una persona que lo está guiando y que lo está orientando, que revisa lo que uno está escribiendo, que le da ideas de cómo puede escribir, ayuda mucho. Luego, Víctor mencionó también al doctor Carlos Rodríguez del SICA, que fue como el mentor para él o quien le ayudó en sus publicaciones. En mi caso también lo fue y creo que fue muy útil. Él me animó mucho a hacerlo. Cuando yo empecé a trabajar en el SICA, lo primero que me dijo es muy importante que usted publique por usted misma, que usted tenga artículos en donde usted sea la primera autora. Y eso significa que usted tiene que ser la persona que dé más aporte intelectual al proyecto de investigación y por supuesto a la hora de escribir también. Carlos tiene muchísima experiencia publicando y la verdad es que me intimidaba un poco eso, porque yo me sentía muy novata, muy novata y creo que la manera en que Carlos me apoyó fue fundamental. Y a raíz de eso, creo que yo he intentado apoyar a otras personas también cuando he tenido la oportunidad para que ellos también puedan publicar, porque creo que es invaluable el apoyo que debe haber en el momento en que se hacen las publicaciones. Y creo que esto es parte de la red científica en la que nos envolvemos, que haya una colaboración y que no sea solo que yo publico solo, porque prácticamente eso es muy difícil. Siempre vamos a necesitar a alguien, a otro grupo de investigación que hace pruebas que no las puedo hacer yo en mi laboratorio. Y eso ha sido fundamental. Y bueno, por supuesto, ahora durante el doctorado, mi tutora la puedo considerar también como una mentora a la hora de escribir, pero también tengo una mentora externa a mi grupo de investigación y creo que eso ha sido muy útil porque han habido momentos en donde he tenido bajonazos y me siento muy mal y le digo que es cierto que lo que estoy escribiendo no está bien, que está malo y ella me anima y desde la experiencia que ella ha tenido, me anima tal vez a cómo yo expresarle a mi tutora lo que siento, lo que pienso de una manera más adecuada y más asertiva para alcanzar mis objetivos. Entonces creo que eso es fundamental también. Luego también es importante recordar que cada paso cuenta. Entonces, por ejemplo, en mi carrera académica, yo empecé desde el segundo año de la carrera de biología con horas estudiante. Empecé con 5 horas nada más y creo que desde ese momento los pasos empezaron a contar. Tal vez 5 horas era muy poquito y era solo como como estudiante, ¿verdad? Horas estudiante. Pero poco a poco fui ganando más horas, después pasé a tener horas asistente, después pasé a ser la persona que coordinaba el laboratorio y eso luego me llevó a poder ser la jefa de un laboratorio en la empresa privada, que fue un laboratorio que se creó desde cero, no existía, entonces yo fui parte de los que estuvimos ahí como creadores de ese laboratorio en la empresa privada. Entonces me di cuenta de que cada paso que uno va haciendo a lo largo de la carrera científica o de la carrera académica o profesional, como lo quieran ver, cuenta. Entonces, así como contó esas 5 horas estudiante con las que yo empecé en la investigación para poder llegar hasta lo que tengo ahora, un doctorado en el extranjero, también contó ese primer artículo que publiqué siendo estudiante, aunque fuera en una revista, tal vez no tan de renombre como otras o como en las que estoy publicando ahora. Así que cada paso cuenta y eso hay que tenerlo en mente. Luego creo que también es muy importante conocerse a sí mismo, es fundamental y creo que este punto ha sido uno de los más difíciles y requiere mucho de tiempo. En mi caso, yo siento que me cuesta muchísimo escribir, siento que tal vez tengo facilidad de presentar mis resultados o mis publicaciones de forma oral fácilmente, pero a la hora de escribir se me complica muchísimo. Entonces he notado que me ayuda mucho leer y muchas veces como que no tengo una idea
Y les estoy hablando justo del momento en el que tengo que sentarme a escribir. Ya yo tengo los resultados, ya yo tengo los análisis, ya yo sé más o menos qué es lo que quiero plasmar en mi artículo, pero cuando tengo que sentarme a escribir, por ejemplo, la introducción, yo digo, es que tengo que contar una historia, es que tengo que vender mi proyecto, la gente lo tiene que creer, la gente lo tiene que aceptar, lo tiene que ver como lo que realmente es, un aporte para la sociedad. Entonces, teniendo todo eso en mente, a veces es difícil plasmarlo con palabras y mucho más siendo en inglés. Entonces he notado la experiencia de estos años y de estas otras publicaciones me ha llevado a notar que me ayuda mucho cuando me siento a leer, leer y leer y leer y digo, me gusta esto de aquí, me gusta esto de aquí, me gusta esto de aquí y lo voy poniendo por ahí y lo dejo 1 o 2 días y después cuando regreso a los 2 días tal vez, que tal vez en esos 2 días trabajé en otra cosa totalmente diferente o era fin de semana y decidí no abrir la computadora, cuando regreso como que las ideas se me empiezan a acomodar. Entonces creo que eso es parte de conocerme a mí misma y de saber cómo funciono mejor a la hora de escribir. Claro que llegar a ese punto de conocimiento me ha tenido, o sea, me ha tomado años, ¿verdad? Y, y la práctica, la práctica y la práctica y la práctica hace al maestro, dicen. Bueno, yo en este caso todavía no me considero maestra, pero sí pienso que me ha llevado a conocerme más y a saber de qué manera soy más eficiente a la hora de escribir. Y luego, finalmente, creo que es muy importante que celebremos cada logro que tengamos. No importa si es pequeño, no importa si estoy publicando en una revista que no es famosa o que no es conocida, que tal vez sea una revista solo de la Universidad de Costa Rica y que probablemente no la lean en el extranjero, no importa, igual se celebra porque es fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, hay mucha gente detrás. Y creo que lo vale, lo vale. El proceso de publicar, como les mencioné antes, implica sub y bajas emocionales, en donde estamos muy emocionados con una idea y decimos, sí, lo tengo, la gente le va a gustar, esto es muy chiva, es muy bueno, lo voy a escribir. Y cuando uno lo escribe y llega, lo lee, el tutor dice, no, pero es que usted no está contando realmente lo que es que usted no se está vendiendo, es que está dejando algunos vacíos, no se entiende y para uno es súper claro, pero no. Entonces es como un bajonazo y uno como, ¿qué pasó con todo mi esfuerzo? Así que en el momento en que logremos publicar, en el momento en que logramos hacer una presentación o difundir nuestro conocimiento, hay que celebrarlo. No importa si es grande o pequeño, hay que celebrarlo, porque es una manera también de que emocionalmente nosotros nos mantengamos firmes, ¿verdad? Y que ese sub y baja de la montaña rusa de emociones, de publicar, no nos afecte y nos deje solo en la parte baja. Bueno, finalmente a mí me gustaría agradecer, por supuesto, a mi tutora, Susana Cristóbal, por abrirme las puertas en su laboratorio. Creo que el hecho de tener publicaciones y sobre todo experiencia investigando fue una de las razones por las que ella decidió aceptarme en su grupo. Como mencionó Víctor anteriormente, normalmente los estudiantes de doctorado llegan sin experiencia en lo que es trabajar en el laboratorio o investigar. No saben tal vez mucho lo que es la parte de diseño experimental o de proponer ideas. Entonces yo creo que ella vio eso en mí y le agradezco por haberlo visto y abrirme las puertas. Pero yo no tendría nada de eso y ella no me hubiera abierto las puertas si no hubiera sido gracias a todo el apoyo que yo recibí de parte de la Universidad de Costa Rica, de parte de la máster Mildred García González, que fue quien me abrió las puertas en mi segundo año de bachillerato en biología en su laboratorio y me enseñó todo lo que yo sé, o bueno, muchísimo de lo que yo sé acerca de toxicología y el uso de modelos animales. Luego también, por supuesto, Axel Retana también, el doctor Axel Retana, que él me ayudó muchísimo también con mi primera publicación y también a fomentar un desarrollo científico, analítico, mental. Y bueno, por supuesto en el SICA, por haberme abierto las puertas, al doctor Carlos Rodríguez, como mencioné antes, por haberme motivado a publicar y ayudarme que ahora mi carta de presentación y mi currículum se vea mejor y sea más atractivo. Y por supuesto, en general a la universidad por la beca
que tengo, que me ofreció que tengo sí, en este momento para poder hacer mis estudios de doctorado. Muchísimas gracias, Verónica, por esta intervención tan valiosa, ¿verdad? Que nos dejas, que nos compartes en tu bagaje profesional, ¿verdad? Eh, para nosotros también es muy, nos llena de orgullo, pues, aportar en esa formación que has tenido y en todo esto que estás logrando y que has logrado en el camino. Me llamó la atención algo que dijiste, por ejemplo, que en el momento de publicar, que no se trata solamente de publicar así por así y no es solo redactar eh, como o sea, escribir lo que sea, sino pensarlo en el sentido más allá de lo que es personal y profesional para mí mismo, para la persona que va a escribir, ¿verdad? Eso que decís, por ejemplo, que se tiene que enfocar en cómo la investigación, cómo lo que vas a publicar va a generar un bien para la sociedad, ya sea en generación de conocimiento o ya sea en aplicación de nuevas técnicas para recolección de pruebas, en este sentido, ¿verdad? Eso es muy importante siempre tenerlo presente porque también, pues, obviamente, eh, parte de los pilares de una institución pública, sea la Universidad de Costa Rica u otra institución, pues es buscar el bienestar general desde su ámbito de aplicación. Entonces, eso me parece muy importante tenerlo claro y recalcarlo, ¿verdad? Otra de las cosas que también me llama mucho la atención es el que mencionas la importancia de tener un mentor, porque no podemos hacerlo solo. Cualquier trabajo no podemos hacerlo solo. Siempre vamos a necesitar una guía. Tal vez relacionándolo esto y con nuestra experiencia que tuvimos antes de que vos te fueras, en ese momento yo te ayudé en todos los procesos, por ejemplo, administrativos, te hice, guardo este recuerdo con mucho cariño porque fue un logro para mí, por ejemplo, que te fueras y ayudarte en todo este proceso. Y ese granito de arena, pues que aporté en ese momento, también a uno lo llena de satisfacción. Entonces, en este sentido es como se evidencia que sea donde sea que nos desempeñemos, siempre vamos a necesitar de alguien, ¿verdad? En cualquier ámbito. También lo que mencionabas, el tema de cómo cada paso cuenta, desde tus horas de estudiante, etcétera, cómo te ayudó todo este proceso para generar un laboratorio en una empresa privada. Vemos cómo de la institución pública saltamos a la empresa privada, que es parte del bienestar que buscamos, ¿verdad? Sin importar los objetivos de cada una, sino simplemente aportar nuestro trabajo en lo que sea lo mejor para los demás. Entonces, todo eso es muy interesante conocer. Quiero abrir este espacio de un conversatorio, pues, tanto con Verónica y con Víctor, para intercambiar algunas palabras y también con unas preguntas que me gustaría que vayamos contestando en el camino. Tengo una primera pregunta que básicamente es, ¿cómo es la experiencia de publicar en artículos en revistas internacionales y cómo es el acompañamiento de los pares académicos durante este proceso? Pares académicos, ya sean su profesor tutor, alguna otra persona en el laboratorio, como decía, por ejemplo, Verónica, que tenía además de su tutora un mentor internacional. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia en este sentido? Quisiera comenzar tal vez con Víctor en este momento. Sí, muchas gracias, Emanuel. Bueno, pues para mí ha sido pues una experiencia muy satisfactoria en el sentido de que el artículo es como la culminación de un esfuerzo, pero es un esfuerzo que uno ve en una página web o en un PDF, pero detrás de eso hay incluso años a veces de trabajo en el laboratorio, incluso a veces
pasar incluso la noche en el laboratorio, me tocó varias veces a mí, por ejemplo. Después de eso sigue todo el proceso de escritura. Posteriormente uno envía el manuscrito a la revista. Cuando le va bien, por ejemplo, entonces los revisores lo ponen a hacer algunas correcciones, que está bien, ¿verdad? Entonces uno realiza esas correcciones. Si en el caso de que le vaya mal y a los revisores no les guste el artículo, por ejemplo, entonces le hacen también observaciones y no suelen ser como las más halagadoras, digamos, también. Esa parte es difícil, hay que tratar de no tomárselo personal. Los revisores también, bueno, son profesionales que están sacando de su tiempo para hacer las observaciones y son expertos internacionales usualmente en estos casos. Entonces, en vez de tomárselo personal, yo he tratado principalmente como de tomármelo a bien y tratar de utilizar estas observaciones para mejorar el manuscrito y, si es del caso, enviarlo a otra revista. Entonces ha sido, bueno, un proceso como de mucha resiliencia en algunos casos, ¿verdad? Me acuerdo una semana, la semana del terror le llamo yo, que me rechazaron un artículo, me rechazaron ir a una conferencia y mi experimento grande fracasó en ese momento y yo estaba echado a morir, ¿verdad? Pero después ya hablé con mi tutor, como decíamos, él pues me alentó mucho a seguir así, bueno, ya eso le pasa a todo mundo, hay que seguir adelante. Después ya volví a mandar el artículo con las correcciones que me hicieron. Participé en otras conferencias y todo pues volvió como a su cauce normal, ¿verdad? Por ahí recibí mucho apoyo de lo que fue mi tutor James Moyer. Este, entonces, bueno, ya cuando se publica el artículo, cuando uno da la presentación en la conferencia, es un proceso muy satisfactorio, no solo personalmente, por todo el esfuerzo, sino también porque uno está aportando a todo el acervo de conocimiento que hay en el mundo, entonces uno está poniendo un granito de arena también, pues para que el conocimiento científico en sí vaya creciendo, ¿verdad? Creo que eso es también de los aportes principales. Y en el área de nosotros, pues muchas veces esos conocimientos tienen aplicaciones reales en ese momento o en un futuro cercano, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy importante y es parte de la satisfacción que se genera. Muchas gracias. Adelante, Verónica. Bueno, yo mencioné un poco más o menos cuál ha sido la experiencia, igual que Víctor, pues han habido momentos difíciles, y recuerdo uno en particular en donde para este primer artículo que tengo para el doctorado, los revisores mandaron comentarios, no rechazaron el artículo, pero sí eran comentarios como muy fuertes, digamos, en el sentido de que como que no estaban de acuerdo con la manera en la que nosotros estábamos presentando la información y el potencial uso que nosotros le estábamos dando. Entonces yo lo único que pensé fue como, ay, tienen razón, ahora qué vamos a hacer, este artículo no sirve para nada. Y entonces ahí es donde creo que es muy importante tener el apoyo de los pares académicos, que en este caso fue mi tutora, y ella dijo, no, sabe un momento, el artículo está bien, simplemente es que tal vez hay que escribirlo de una manera un poquito diferente para que ellos realmente capten la idea que nosotros queremos transmitir, pero no está mal. Y entonces creo que esa parte también es como donde entra en juego la experiencia que uno pueda tener. Entonces, tener pares académicos al lado cuando uno está publicando es muy importante, porque en mi caso, yo le hubiera dicho al revisor, sí, no, tiene razón, no está bien, no me publique, ¿verdad? Y eso no era lo que él me estaba diciendo. Era como, corríjalo o plantee bien cuál es la idea, porque así no está clara. Y desde mi poca experiencia yo lo vi como un no rotundo y mi tutora lo vio con otros ojos totalmente diferentes y al final, pues al cabo de unas explicaciones y todo, ya el artículo finalmente fue publicado. Entonces creo que ahí es muy importante tener a alguien ahí. Y luego también, como mencionó el doctor Alpizar, creo que las publicaciones o el hecho de publicar son puentes, ¿verdad? Entonces, en mi caso, muchas de las publicaciones han sido hechas en conjunto con otros laboratorios del Centro de Investigación, del SICA, y entonces ha sido un puente para que
el laboratorio A se una con el laboratorio B para que podamos obtener resultados robustos o completos, porque tal vez solo la parte con la que yo trabajo no es suficiente para que el resultado sea como contundente, pero entonces necesito el apoyo de otro grupo, el apoyo de aquel grupo, de lo que ellos saben, de su conocimiento, y entonces ahí entra en juego también los pares académicos y la experiencia que ellos puedan tener y cómo podemos entre todos aportar para tener una buena publicación. Qué importante es este tipo de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, Víctor mencionó una palabra muy, la resiliencia, cómo tomar esos comentarios, cómo recibir el documento con tantas señalizaciones en color rojo, ¿verdad? Por ejemplo, y cómo indicas vos, Verónica, también eso de que con base en cómo te conoces a vos misma, que fue casi para echarse a morir y vos ya no ibas a publicar, ya sentías que no se podía. Entonces, ese apoyo que va más allá de lo profesional, ¿verdad? También que tienen ustedes en esta labor de publicar, que llega hasta lo emocional, ¿verdad? Y eso también porque ellos tienen esa experiencia y probablemente ya pasaron por ahí, como dicen, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver cómo se interrelacionan sus emociones. Quisiera preguntarles también qué retos han enfrentado ustedes durante el proceso de publicación en revistas de alto impacto. Estos retos quiero que los enfoquen más que nada en cuanto al idioma, en cuanto al costo de publicar, en cuanto a los procesos institucionales que tienen las universidades donde están. Y bueno, en ese tipo de aspectos quisiera que nos mencionaran cuáles han sido. Podemos comenzar ahora con Verónica para intercalar y luego vamos con Víctor. Bueno, para mí creo que uno de los principales retos ha sido el idioma, definitivamente. Yo creo que no deja de ser, aunque yo lo hablo y lo leo y lo escribo, no deja de ser siempre un algo ahí que uno siente como que es que si lo estuviera diciendo en español sería más fácil, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido un reto, pero también creo que la práctica ha ayudado mucho a que mejore. Entonces, leyendo documentos o textos que tengo del principio del doctorado, tal vez con los que tengo ahora, siento que me fluye mucho más, siento que es mucho más fácil. Incluso hoy en la mañana creo estaba escribiendo y, y me salió una palabrilla ahí de dominguear en inglés y yo, opa, opa, ¿qué es esto? O sea, que me salió, o sea, es que ni siquiera lo pensé. Entonces, creo que obviamente es parte de estar metido en eso. En Costa Rica, y lamentablemente creo que puede ser un poco más difícil porque uno pasa todo el día hablando en español y luego tiene que sentarse a escribir en inglés. Y creo que eso es mucho más difícil de hacerlo que cuando uno está todo el día hablando en inglés, las cosas con las que está trabajando y luego las tiene que escribir. Entonces ahora más bien a veces me pasa que cuando trato de hacer una exposición en español de lo que estoy haciendo, a veces no encuentro las palabras adecuadas porque las tengo en inglés, digamos, o me es más fácil. Pero en lo que es, digamos, escribir, creo que ese ha sido uno de los retos. Administrativamente creo que, en tema de costos, creo que uno de los retos ha sido que en la Universidad de Linköping ahora tiene como regla, por decirlo así, que los artículos se publiquen en revistas de libre acceso. Entonces, las revistas de libre acceso son geniales para los lectores, porque podemos leer los artículos y podemos tener acceso a ellos sin pagar. Pero entonces, quienes pagan por ese costo somos los que publicamos. Entonces ahora a los que publicamos nos sale más caro publicar. Entonces hay que tener siempre en mente que cuando se plantea un proyecto deben de haber fondos altos para poder publicar. No sé si tal vez a Víctor le haya pasado algo parecido. Sí, bueno, depende un poco también del contexto. En ese sentido, por ejemplo, durante el doctorado no había tanto problema porque pues, en los países desarrollados hay usualmente bastante presupuesto para ese tipo de cosas. Cuando uno hace investigación en lo que son países en vías de desarrollo como el nuestro, eso se complica un poquito más
porque entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi publicación sea de acceso libre, yo sé que voy a tener que desembolsar un monto adicional, además de toda la investigación que ya hice, toda la inversión que hice en reactivos, en equipos y todo esto. Además de eso, entonces se le añade un costo adicional en ese sentido, lo cual para la gente que empieza en ciencia tal vez es un poco contraintuitivo, por ejemplo, porque nosotros estamos haciendo la investigación, nosotros la estamos enviando a la revista para que la publique y además le estamos pagando a la revista para que la publique. Y las revistas científicas, a fin de cuentas, van a lucrar con todo esto. No es el único propósito, pero es uno de los propósitos, ¿verdad? Entonces, el sistema es un poco contraintuitivo en ese sentido. Entonces, pues sí, es un reto en ese sentido, al igual que decía Verónica, la parte de costos. También la parte de los tiempos de espera, a veces, bueno, sabemos que los revisores no son revisores pagados, son científicos, igual que nosotros, que están poniendo su tiempo y su aporte para hacer las revisiones. Entonces, a veces uno se espera de los tiempos de espera, pues que ya pasaron 2 meses, 3 meses y no tenemos respuesta. Entonces, ahí sí hay que tener un poquito más de paciencia. Y también es un reto que creo que hemos tenido que afrontar. Sí, creo que, bueno, dependiendo de la revista, ¿verdad? También cada una va a implicar diferentes retos y demás. Entonces, creo que también por ahí van las diferentes formas de abordarlos. Tenemos una pregunta de Facebook también que quisiéramos compartir con ustedes. Eh, Esta pregunta la hace José Arce Cordero. Bueno, José Arce está por incorporarse a nuestra institución el próximo mes. Un saludo especial a José que nos está viendo. Voy a leer el mensaje que él nos envía. Felicitaciones tanto a Verónica como a Víctor. Él quiere saber, con base en su experiencia, ¿cómo perciben ustedes el sistema de evaluación de publicaciones para ascenso en régimen de la UCR en comparación con los sistemas de las universidades de otros países? Tal vez podemos iniciar con esta réplica con Víctor, que está incorporado y que, bueno, ya viene un poco ya está conociendo más cómo está funcionando esto en nuestra institución. Entonces también, Víctor, quisiera pues que respondieras a José. Sí, gracias, Manuel. Bueno, a José no le puedo responder la pregunta directamente porque todavía no he hecho, digamos, los trámites para ingreso al régimen académico. Lo que sí le puedo decir es que, bueno, pues si hay un diferendo, por ejemplo, entre lo que opina el investigador con respecto a lo que opina la comisión de régimen académico, pues por ejemplo, hace algunas semanas, entonces me llegó a mí una solicitud para que yo como experto, especialista externo, diera mi opinión acerca de un artículo que estaba ahí como en conflicto, que el investigador no estaba de acuerdo con lo que decía la comisión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me pidieron el criterio a mí, yo lo di. Entonces, creo que, pues, en ese sentido, pues sí existe un sistema un poquito de contrapesos este, y de obtener diferentes criterios en el caso de que hubiera algún diferendo en ese sentido. Ya, pues, sí, tal vez en un par de años ya le pueda contar una experiencia personal, pero sí, por el momento eso es lo que he notado. Bueno, yo en mi caso, como mencionó Emanuel, pues todavía no tengo esa experiencia, entonces tampoco podría dar como mucho aporte a la pregunta. Bueno, tal vez voy a contextualizar un poco la pregunta porque puede que es un tema muy administrativo. Entonces, de acuerdo a lo que nos indican el tipo de puntajes que se le asignan a las publicaciones para régimen académico, se los voy a leer textualmente para ver, contextualizar. Se otorga 0 puntos si se considera que el trabajo tiene poca creatividad o si la participación de los autores es muy diluida. Se otorga hasta 1 punto cuando se considere que el trabajo tiene relevancia en su campo.
hasta 2 puntos para publicaciones y obras de mérito reconocido. Y hasta 4 puntos se dará en publicaciones y obras que por su contenido consideren de importante y excepcional y de trascendencia en su campo. Entonces, en el momento que ustedes someten sus publicaciones a la Comisión de Régimen Académico, ellos toman estos parámetros para dar ya sea de 0 a 4 puntos. Con base en eso, ¿cómo ustedes, de acuerdo a su experiencia también de la evaluación en sus universidades, cómo ven cómo compararían estos puntajes que pueden darse entre nuestra institución y las universidades en donde se encuentran? Sí, Emanuel, bueno, en este caso, sí, ya, pues yo estuve, bueno, trabajando como postdoctorante en la Universidad de Cranfield. Ahí, bueno, ya para llegar a ese nivel, digamos, de entrar en un régimen académico, digamos, tendría que haber seguido trabajando ahí por algunos años más para ya poder, pues, dar un criterio al respecto. En el nivel de postdoctorado todavía eso no se evalúa, o sea, se hace una revisión final del año y pues el jefe de uno pues va a hacer un reporte con las publicaciones que hay, con su criterio, con el trabajo que se ha hecho, ¿verdad? Pero en ese momento no se llega a una evaluación de ese tipo, ¿verdad? Entonces por ahí sí todavía no podría exactamente, o sea, nunca estuve inmerso en ese tipo de análisis administrativos, entonces por ahí sí les quedo mal con esa comparación. No te preocupes. Bueno, en mi caso, yo no tengo conocimiento tampoco de algún sistema de puntaje que se utilice acá en la Universidad de Linköping. Supongo que lo habrá, eh, pero a lo que tengo entendido es que, por ejemplo, el grado máximo al que el que se puede obtener es el de profesor o de profesor, digamos, como lo llamaríamos nosotros. Y para eso no solo se fijan en las publicaciones, sino que se fijan en los proyectos de investigación y en los fondos que haya conseguido. Pero supongo que también habrá su puntaje dentro de esas categorías. Y lo que sí sé es que independientemente del número de publicaciones o de los proyectos que tengan, el salario no va acorde a eso. Y a lo que tengo entendido, en el régimen académico no solo es para subir de categoría, de puesto, sino también influye en el salario. Mientras que en este caso no, y justamente eso fue un tema que estuve hablando con una compañera mía del grupo de investigación el día de ayer, y ella me comentaba que le parecía que era injusto, que los salarios están basados en los ingresos generales que pueda tener el departamento y no en los méritos. Entonces, en otro departamento, una persona que tenga una categoría menor, como por ejemplo un postdoctorado, gana más que la categoría que ella pueda tener, por ejemplo, en el departamento nuestro, cuando ella ya está considerada como investigadora principal, ¿verdad? Sí, es muy probable que los parámetros vayan a ser muy distintos de acuerdo a las evaluaciones. Y bueno, claramente se tiene una idea de ello. Ahora lo que quisiera más bien es que nos brindaran unas reflexiones finales, pues para cerrar su participación en esta segunda actividad de publicaciones como herramientas para la articulación internacional. Podemos cerrar las palabras con Víctor y después con Verónica. Sí, muchas gracias, Emanuel. Bueno, creo que es un poco lo que hemos ido desarrollando, ¿verdad? A lo largo del conversatorio. Pues no solo las publicaciones, sino la experiencia pues de realizar estudios afuera. Creo que es sumamente valioso en el sentido de que, bueno, por lo menos en el área mía, en Costa Rica no hay tanta gente que tenga una especialización digamos, una especialización tan específica, ¿verdad? Entonces no es tanta la gente con la cual yo puedo conversar, contrastar mis ideas, ¿verdad? Sin embargo, ya en países pues más desarrollados, pues son muchos los investigadores
que están en una misma área, se hacen conferencias, se hacen distintos tipos de redes en gente interesada en un tema, se hacen colaboraciones, no solo para publicaciones, sino para proyectos futuros, para financiamientos, para posibles becas. Entonces, creo que esta oportunidad que hemos tenido en realidad pues ayuda, no solo personalmente, sino posteriormente cuando uno ya regresa al país, va a tener sus publicaciones, pero también muy importante, va a tener sus contactos, va a tener sus redes de colaboración, y esto creo que es un tipo de efecto multiplicador. Bueno, ahora tenemos las colaboraciones, esto va a abrir la puerta para nuevas personas que puedan salir, aprovechar estas oportunidades y que a su vez vuelven y generan oportunidades para otros estudiantes. Creo que esto es sumamente importante en ese sentido. No sé si Verónica tal vez coincides con mi apreciación. Sí, exactamente, Víctor. Bueno, yo creo que el objetivo principal de las publicaciones, más que generar conocimiento, es difundir el conocimiento, porque el conocimiento ya lo generamos en el momento que hacemos la investigación, pero si se queda ahí en nuestras bitácoras de laboratorio, no hacen nada y necesitamos que la sociedad sepa qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque lo que hacemos precisamente es para la sociedad. Y ¿cómo puedo fundamentar esto? Bueno, los fondos para poder investigar vienen de la misma sociedad y a quienes se les asignan los fondos para poder realizar proyectos de investigación es a quien presente proyectos de investigación que tengan un mayor impacto para la sociedad. Y dentro de los fondos para hacer investigación se encuentran las becas. Entonces, el dinero que se está utilizando para que yo pueda estar aquí no solo es para que yo pueda generar conocimiento, difundir conocimiento que pueda ayudar a la sociedad en general, internacional, sino también en Costa Rica, pero creo que lo importante no es el desarrollo que yo pueda tener profesional, sino como decía Víctor, las puertas que este conocimiento que yo esté generando pueda abrir más adelante para otras personas que también quieran investigar, para dar un reconocimiento a la universidad de manera internacional y que internacionalmente se sepa que en la Universidad de Costa Rica hay gente buena y que está investigando y que está trabajando temas de última generación y también para generar nuevas colaboraciones y abrir pues nuevas puertas, nuevos enlaces. Sí, en ese sentido también yo quería agregar, bueno, también la experiencia que tuve, la educación que recibí en la Universidad de Costa Rica, a la cual estoy sumamente agradecido, hizo que al llegar a estar, digamos, en otro ambiente, ya en universidades de primer mundo, pues hizo que en realidad pudiera adaptarme de una manera sencilla. O sea, la educación que recibimos aquí en el país es de primer nivel, definitivamente. Y creo que eso queda patente cuando investigadores de la universidad van afuera y hacen aportes sumamente valiosos, al igual que al regresar al país también, ¿verdad? Entonces creo que eso que es algo que me ha quedado muy claro también. Les agradecemos muchísimo a ambos por sus intervenciones, por su tiempo para esta actividad. Ustedes son la evidencia de cómo nosotros como institución entregamos a la sociedad los recursos que se nos asignan. Es parte del trabajo que hacemos y es como lo queremos evidenciar también, ¿verdad? En cualquier ámbito de aplicación. Sin duda alguna, todos estos aportes que ustedes nos han dado son de gran valor para personas que inicien en el proceso de publicaciones, ¿verdad? Y en un proceso académico, pues que va más allá de tener bachillerato, la licenciatura, sino seguir más adelante y cómo pueden lograrlo, ¿verdad? Todo esto es de gran valía para nosotros y para las personas que nos puedan ver en esta transmisión, por lo que le quiero recalcar que se va a mantener, se va a colgar en nuestra página de Facebook, se va
quedar grabada esta sesión para que las personas que no pudieron acompañarnos puedan verlas posteriormente. Adicionalmente, quiero invitar a todas las personas que nos están siguiendo a que nos acompañen en las siguientes actividades de la Semana de la Diáspora. Mañana tenemos la conferencia sobre proyección y oportunidades para la acción social a las 10 de la mañana. Igualmente por vía Facebook Live de nuestra oficina. Quiero cerrar la actividad presentando una cápsula de Conozca mi tesis. Este es un proyecto donde nuestros ex becarios y personas que han terminado su tesis para obtener un grado académico nos cuentan en breves minutos en qué consistió. Entonces, cerramos esta actividad presentando una cápsula de Conozca mi tesis. Les deseamos un excelente día. Canadá.